Sí, yo le... Sí, 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 sí. Por eso. Bueno, vamos a seguir con la existencia. Cómo existir. Em, que sea de refuá shelema para todos los que necesiten la refuá. Amén. Efraín ben Abraham, Yitzhak ben Yaakov, Daniel Yehoshua ben Yaakov, todos los Jolim de Israel, Amén. y que escuchemos buenas noticias, que sigan las buenas noticias. Amén. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Ok, habemos visto la primera clase que existir es vivir fuera, ¿verdad? Existir, ok. Entonces vamos a seguir con esto. Y después pasaremos a un capítulo sobre el valor de la vida. Digo, es como, a mí me impresiona cuando tú lees un libro que lo has estudiado 20, 30 veces, lo vuelves a estudiar y descubres otras cosas. Es fantástico. Vamos, es fantástico. Bueno, pero seguimos primero con eso. Hemos dicho que el riesgo, ¿qué es no existir, es decir, volver hacia nosotras. Estamos frente a una realidad, no podemos gestionar, hay demasiado diferencial, te vuelves como que te inexistes, entras en ti, ¿ok? O te bloqueas, o sea que bloqueas la expresión de tu voluntad, de tu neshama por fuera. Hay otro peligro que es existir mal también. Es decir, que tu voluntad se exterioriza, pero no está 100% conectada con tu ser interior. La imagen sería como un kasher, ¿no? La neshama es como un kasher, es una compresión de luz, de energía. La cuestión es que tienes que ahora aprender a gestionar el agua que va a salir. O sale demasiado fuerte o sale demasiado poco. Pues o vivimos demasiado, es decir, o expresamos demasiado voluntades en forma de explosión, o vivimos demasiado poco. No sé si es correcto en español, ni si suena bien, pero no estamos conectados totalmente con tu potencial en este momento. Lo que sale de ti no está al 100%. Lo podemos entender con la ira. ¿Ok? Em, la ira viene a expresar una, un mal existir de una persona, un problema de conexión con tu alma. Si resumimos, podríamos hablar de un kasher o de una máquina que compresa, se dice un compresor, comprime, eso, comprime algo que comprime el aire, ¿ok? ¿Cómo se diría esto? Compresor de aire. Un compresor de aire, ¿no? Sí, sería eso, ¿ok? Entonces, tienes esta energía que no tiene límite, que está captada por tu nefesh, que es una parte de tu alma, la parte básica de tu alma, y viene a canalizar esta energía, ¿vale? Y la adapta a tu ser. Y después la va a transmitir a las capas de tu ser, a la capa psicológica, hasta la capa física. Va a atravesar tu ser, ¿vale? Y entonces eso se va a traducir con unas ganas que se transforma en motivación, que se va a transformar en acción, y esta acción es la exteriorización de tu voluntad. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿No queréis un café? Porque a las 9:30 de la mañana es un... Yo estoy con café. Ok. Em, y entonces la determinación que hay en tus acciones es la expresión de tu voluntad, porque se concretiza en la realidad, ¿ok? Y es la neshama exterior de tu neshama interior, ¿ok? ¿Estamos bien? Entonces, eso es el motor de nuestra vida. Así funcionamos. El problema proviene
como le hemos dicho, en este momento que toda esta energía tiene que penetrar la realidad. Y como habíamos dicho que el mundo interior es muy ligero, es muy fácil, en tu mundo de pensamiento todo circula fácilmente, todo se hace fácilmente, pero en el momento que se exteriorizan los pensamientos y se enfrentan a la realidad, ahí todo se hace más pesado, más difícil, ¿vale? En este movimiento vienen los bloqueos, las deformaciones. Y ahí viene o este movimiento donde uno dice, no puedo y vuelvo hacia mí, o estoy frente a una realidad que me frustra porque no consigo expresar mi voluntad. Es decir, no consigo concretizar con acciones esta voluntad, con estas intenciones. ¿Por Es qué? decir, que no somos coherentes No con somos coherentes, ¿sí? No nos hemos preparado, Vale. no nos hemos, o tal vez hemos, eh, Es una ignorancia aquí, de cómo hacerlo. puede venir de ignorancia, puede venir de inmadurez, puede venir de muchas fuentes, pero es como un niño que quiere aprender o un adulto que quiere aprender chino en un día. Pues vas a estar frustrada porque es imposible. Entonces, si no estás con la conciencia de que eso requiere paf, 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 es business plan. ¿Ok? Entonces, frustración o explosión. Y la ira es la explosión. Alguien que se pone en un estado de ira es alguien que se enfrenta a una realidad que no le permite ser, que no le permite existir, que no le permite expresar en la materia con actos su voluntad interna. ¿Ok? Y tu frustración es lo mismo, que te lleva a pensamientos negativos y que puede llevar a la persona a tener depresión. ¿Qué es la depresión? En esta línea, en esta óptica. Es cuando te enfrentas a una realidad con la cual no te puedes adaptar, porque no puedes existir en esta realidad, porque hay bloqueos, hay deformaciones, no estás preparada y entonces haces el movimiento contrario, vuelves dentro. Pero esta voluntad quiere exteriorizarse porque así funcionamos. Pero entonces se vuelve por dentro y en vez de explotar por fuera, explota por dentro. Y tú explotas con ella por dentro. Em, por ejemplo, alguien que dice, pregunta a una amiga, domingo me mudo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar con los niños? ¿Me puedes ayudar con los cartones? Yo qué sé. Es una pregunta. Si es una pregunta, se supone que sabes que le estás dando la posibilidad al otro de decir que no. Pero muchas veces nuestras preguntas suenan como preguntas, pero en ti es una afirmación. Es que necesito que me ayudes porque ya me he hecho el plan que tú me vas a ayudar a realizar mi voluntad de hacer que eso exista por fuera. Y cuando alguien me dice que no, no con una amiga, con tu marido, ponemos las formas, preguntamos, pero en el fondo queremos que lo haga, ¿verdad? Y cuando te dice que no, frustración o ira. ¿Por qué? Porque tú ya habías hecho el cálculo que él iba a ser la extensión de tu existencia, en el sentido que él iba a ser el socio que te iba a ayudar a concretizar tu voluntad por fuera. Y entonces te frustras o explotas. Igual con los niños. Hay niños que te traen, yo qué sé, malas notas o problemas en el colegio. ¿Por qué explotamos? ¿O por qué nos frustramos? A veces, algunas personas se frustran o explotan porque tienen conscientemente o inconscientemente, de hecho,
una idea que este niño es la extensión de tu voluntad. Tú quieres que él te ayude a existir por fuera, desde tu voluntad, desde tu realidad, pero es una inadaptación a su realidad. Él tiene una realidad, él tiene su neshama, él tiene una voluntad. Entonces volvemos al diferencial y por eso explotamos o por eso nos frustramos. Hay que aceptar que el niño viene con su realidad. El inadaptado es el padre en este caso. En el caso de las notas sí, pero en otras cosas el niño a lo mejor tiene una realidad o un deseo, una voluntad de concretizar algo Sí. que en ese momento no es posible, no se puede quedar jugando, no sé, te doy un ejemplo, No, van a Nintendo hasta las 12. Ahí, está tener un claro. paralelo esas dos voluntades, alguien se tendrá que imponer en algún momento. Y por eso somos padres, porque él, su neshama, nos eligió en el Shamaim y Akadosh Baruj Hu nos eligió para ser las personas que les van a ayudar a construirse, a guiarles, pero no son nuestros, no son nuestros, son de Boreolam y hacen su camino. Eso es importante, que un día se van de la casa y hay que seguir viviendo. Y el socio de tu existencia es tu marido. Entonces no hay que olvidar de construir tu vida con tu marido. Porque si no, ¿qué nos dimos? ¿Qué compartimos después cuando se van de casa? Sí, ¿no? El silencio. Pero si es un silencio confortable, si es un silencio confortable, bueno, ¿vale? ¿Me entiendes? Pero, porque a veces, claro, es normal, ¿no? Es el día a día, vamos al colegio, tenemos reunión, pero, paréntesis para la pareja, compartir cosas como antes de los niños. ¿Para qué? Porque naturalmente ellos son egoístas, como lo fuimos. Y está muy bien, porque se tienen que construir. Se tienen que construir, es normal. Hasta que ellos se casen, que tengan hijos, y ya en este momento uno dice, ahora entiendo mi madre, ahora entiendo mi padre. Pero hasta ahí, ¿ok? Bueno, pero un paréntesis. Em, y entonces por eso, cuando una persona volviendo a la ira, se pone en todos sus estados, no se reconoce la persona. Y la persona después dice, no era yo, fue más fuerte que yo, ¿no? Yo no controlé la situación. Entonces, ¿quién lo controló? Lo sabemos quién controló. ¿Quién es el mejor, el Yetzer Hara, mejor empleado de Kadosh Baruj Hu? Por eso la Gemara en Shabbat dice, el Rav Avin dice, no habrá un Dios extranjero y no te prosternarás delante de un Dios exterior. ¿Quién es este Dios extranjero que está dentro del cuerpo del hombre? El Yetzer Hara. El Zohar explica que si un hombre no conserva su neshama, si le quita su raíz, deja el palacio abierto al reinado de la impureza. Sabemos que la impureza, tuma, ¿okay?, es un estado de ausencia de vida. ¿Ok? Por ejemplo, la mujer cuando es nida, cuando tiene su ciclo, es una forma de impureza. Y técnicamente, biológicamente lo entendemos. Es un óvulo que no se fecundó. Es un potencial de vida que no se hizo. Se llama, es ausencia de vida, ¿verdad? Eso es una forma de tumor, por ejemplo. Obviamente alguien muerto, un cuerpo que no contiene neshama, es tamé, ¿ok? Entonces, un hombre cuando vive, o sea que una forma de muerte para un hombre, o sea, ¿qué es la muerte? Es cuando la neshama, el alma, ya no está conectado con el cuerpo, ¿vale? Podemos vivir y estar muerto. ¿Qué significa? Cuando mi neshama no está conectada con mi cuerpo. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Ok.
¿Qué significa? Bueno, no estoy conectada con mi voluntad. Pero puede ser una voluntad dirigida por el Yetzirah. Entonces, ¿no eres tú? Pero también se llama voluntad, ¿o no? Cuando es del Yetzirah también se llama voluntad o solo la voluntad. Cuando es ¿Sí? Yetzer Hara, el Yetzer Hara usa la energía de tu voluntad y tú dejas las llaves del coche al Yetzer Hara. Entonces, él se aprovecha de esta energía que no tiene límite, que está en ti, para llevarse esta luz a su mundo. Y entonces, tú estás en estado de anestesia global. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas veces estamos haciendo algo? O tipo, yo qué sé, coges un producto, tienes ahora muchas ganas de chocolate, muchas ganas de chocolate. Estás en el súper y ves y dices, creo que es kasher. No, creo que es kasher. Sí es kasher. Sí. La aplicación no funciona, no puedes verificar, no te contestan al teléfono. Sí es kasher. Sí, 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 sí. Sí es kasher. Porque tienes muchas ganas de chocolate. La ganas es más fuerte que tú. Te lo compras, te lo comes y después cuando dices, porque una parte de ti sabe que... "Ah, no", y vas verificando, dices, no era kasher. ¿Quién conducía el coche? He dicho, "Ah, ¿qué pasó?" Cuando te despiertas dices, wow, qué hecho. Pero eso es, Por ejemplo, es podría un ser estado. eso como otra cosa, ¿me entiendes? Podría ser mm, porque te pones nerviosa a un momento dado con tu marido, con tus hijos, y después, cuando estás tranquila, dices, ¿por qué reaccioné así? Sí, qué necesidad. ¿Qué necesidad? Porque en este momento estábamos dormidos. Era una inconsciencia consciente, o sea, una inconsciencia, es como eso. Piloto Dices, automático. por favor, coge las llaves del coche, conduce tú. Y ahora hago lo que quiero. Mashe Bali. Boom. Pero después cuando despiertas dices, no, ¿qué he hecho eso? Sabía, pero me dormí. Me quedé dormida. Y hay gente que duerme bastante toda Pero su que no vida. sabes perder. Hay gente que no se despierta. ¿No? Gente que no se despierta. Y todos tenemos siempre rincones en nuestra vida en los cuales estamos dormidas. Entonces, cuando nos ponemos nerviosos o en estado de ira, por eso los sabios dicen que esto es Avodah Zarah. Dejas las llaves al Yetzer Hara y él usa esta energía y saca provecho de esto y te usó a ti, pero también porque tú le dejaste. Claro, eso que iba a decir. Tú le Que tú dejaste. elegiste también dejarme. A veces es consciente y a veces no, pero hay veces que es consciente. Por eso por eso el Limud Torah es la base de la base. O sea, o sea, ni siquiera, no estoy diciendo a la gente que tenemos que volver en Chuvá y orar a Kadosh Baruj Hu. No, 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 sí, hay que estudiar. Porque, como dijimos la semana pasada, tenemos una herramienta fundamental que todos tenemos, que se llama la honestidad. Cuando uno está solo consigo mismo, un momento dado se mira en el espejo y te miras y sabes, sabes. El más que tenga, el ser más orgulloso puede tener muchas capas al exterior. De todas formas, llegará un momento que se va a dar contra una pared y esta honestidad lo sabe, que le cuesta cambiar, que le cueste expresar, ok, pero cada uno tenemos esta herramienta. Y decir, ok, ahora o cambio o sigo en este loop y dejo al otro conducir. Y entonces en este caso, por eso es tuma. Tuma puedes formar por esa misma palabra que atum. Atum es atascado. Cuando tú le dejas las llaves del coche, él hace entrar toxinas espirituales en ti,
que vienen a crear aún más capas. Y por eso nos dormimos. Por eso tu Neshama, o sea, ella sufre. Dice, quiero existir, pero tú no lo sientes, tu cuerpo ya no lo siente. Porque una capa y otra capa y otra capa. La chuva siempre es posible. Siempre. La chuva no es irse a Bnebrak y ponerse la falda y la peluca. No, no, la chuva es volver hacia tu raíz, hacia la raíz de tu esencia. Obviamente, esta raíz de tu esencia te lleva a qué? A usar herramientas que se llaman mitzvot, que te permiten expresar tu voluntad por fuera, porque es la naturaleza de tu alma, por eso somos judías. Si no soy judía, tengo otras herramientas y todas las herramientas son perfectas y corresponden a cada ser. Está muy bien. Pero entonces, es como dijimos que los sabios explican que el mundo es una ilustración para entender la realidad espiritual, ¿no? Habíamos dicho que cuando no entiendo un concepto, si te hago un dibujo para entender el concepto, el dibujo no es la realidad es el concepto, pero te he hecho una ilustración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Dvarim está escrito que la sangre es la vida, ¿ok? Vamos a seguir contando. ¿Qué significa? Que el circuito sanguíneo que alimenta el cuerpo representa el circuito espiritual de la energía de la Neshama. Que se difunde a través de todo el cuerpo. ¿Qué significa? Si la sangre no circula bien en tu cuerpo, no alimenta un miembro, esta parte de ti se va a morir o va a haber una discapacidad, ¿verdad? Bien. Eso a nivel físico. Dice Rav Chaim Vital en Share Kedusha que un miembro de tu cuerpo que no recibe la energía de tu alma, eso se llama enfermedad. Cuando la energía de tu alma no circula correctamente, eso es Jolí, enfermedad. Jolí viene de Jolí, enfermedad, ¿ok? También significa vacío. Porque algo se vació de qué? De tu voluntad ahí. No circuló, no alimento. Como existe un circuito fisiológico, existe un circuito psíquico, me he entrenado. El circuito de la voluntad se desarrolla tanto a nivel biológico y espiritual, ¿ok? Cuando hay una separación del cuerpo y la neshama, porque perdemos conciencia, ¿ok? Voluntariamente, involuntariamente, hay toxinas que se depositan. Las toxinas a nivel físico vienen a atascar las arterias, las venas, ¿ok? A nivel psíquico, sí, estas toxinas se expresan con emociones, culpa, malestar, complejos. Y a nivel espiritual, los sabios hablan de Timtum Alev. ¿Qué significa? Impureza en el corazón. Toxinas espirituales en el corazón que vienen a crear estas capas que dificultan la vuelta hacia tu esencia, que es la teshuva. De hecho, es curioso que el corazón al final es el que bombea la sangre, entonces, que reparte el oxígeno a todos los órganos, ¿no? Ajá. Y que también hablamos de que las emociones parten del corazón. O sea, a nivel, cuando se habla, las emociones están ahí, ¿no? Las emociones están ahí. Como el paralelismo entre lo físico y lo mental o emocional. Y al nivel de la luz, la luz infinita de tu voluntad, que te conecta con Akadosh Baruj Hu, el primer receptor es el corazón espiritual. Bueno, más Sí, pero es un lev que te envuelve a este nivel. O sea, que cuando uno hace un trabajo de, digamos, de meditación o cuando quieres o tener silencio, hay que tener conciencia que el corazón está ahí, porque es la primera fuente que recepciona. Ok, entonces, por eso la Gemara habla de los reshaim que vivos, de los malvados que vivos, se llaman muertos.
¿Cuántas preguntas tenemos así, no? Digamos, a ver, no entiendo. Este respira, este vive y mira lo que hace. Los horrores. Capta la energía infinita. Está enchufado, como todos, pero dejó las llaves. Entonces la dirección, la intención, lo está poniendo el Yetzer Hara. Es un estado de inconsciencia total. No está existiendo. No, Permite. pero sí que existe para los demás. Es decir, sus malas acciones sí que pueden dañar a los demás. Como Sí, pero él consigo mismo, él no está conectado con la raíz de su ser. Por fuera, las acciones son el resultado de una energía que está usada en una dirección, que es la de la oscuridad, de la maldad. Pero él es ausente, no está nada presente en su vida. Es un, Un vegetal. es un, como un robot, es una Entonces, cáscara. no tiene la albedrío. Hay un momento dado que Claro no que sé, no tiene. pero todo el mundo, porque también yo he escuchado que ciertas personalidades muy, bueno, que han hecho mucho daño a la humanidad, en ese momento ellos no tenían el libre albedrío. Hay ciertas personas que lo decían así, ¿no? Sí, Hitler, etcétera, pues no tenían libre albedrío. ¿Han tenido alguna vez o es que bajaron con pues, un ticún o con un plan de vida? a ver, esto no lo sé, yo te digo lo que me pasa por la cabeza, ¿vale? Pero antes de entrar en este circuito, sabemos que cuando unas personas empiezan a dejar las llaves demasiado al Yetzer Hara, hay que entrarse en una negociación con él que llega a un nivel, hay un nivel en el cual Que desapareces, o sea, te desaparece vuelves como totalmente esclavo de él. Por eso salimos de Egipto para recibir la Torah y entrar en Eretz HaKodesh. No hay, el concepto de libertad como el mundo occidental lo vende, es una mentira. O eres esclavo de tus impulsos y del Yetzer Hara, es decir, hago lo que quiero, como quiero, con quien quiero, cuando quiero, y eso no es voluntad, eso es pulsiones, es nefesh, es básico. Como bebo, mujeres, hombres, lo que queráis, babam, ¿ok? Es vivo como mi cuerpo me dirige. O sea, yo no soy el jinete sobre el caballo decide qué hacer y yo voy siguiendo la corriente. Mato, no mato, robo, no robo, ¿ok? En el momento que recibimos la Torah, en el momento que Akadosh Baruj Hu nos da instrumentos, nos libera. En el momento que nos da mitzvot, nos da unos instrumentos para poder dirigir esta voluntad y para poder concretizar esta voluntad por fuera. Eso es libertad. ¿Por qué? Porque, como dice Montesquieu, la libertad de uno se empieza cuando separa la de los demás. Hola, tranquila, tranquila. O sea que no hay un camino de... esos son cuentos que nos contamos muchos cuentos en la vida para justificar. ¿Sabéis? Es lo que habíamos dicho, es justificación de no existencia. Vengo a justificar que no existo, que no expreso por fuera mi energía fundamental, mi neshama. ¿Ok? Me doy una ilusión por fuera y me justifico. Pero no, o sea, no hay. Tienes que, si te conectas a una fuente infinita y expresas lo infinito que está en ti por fuera, eres libre. No hay 36 caminos. Está el camino de la vida y Bajachtem Bajaim o de la vida. Entendemos ahora. Significa que puedo estar fisiológicamente en vida, pero muerto porque dejo las llaves al Yetzer Hara. En el momento que le deje las llaves, elijo.
pero hay momentos, es un poco como alguien que empieza a tomar, a tener un tipo de adicción. Hay un momento en la adicción que ya no tienes, ya, Control. ya no tienes Ningún control de control. nada. El otro te controla totalmente Ujú. y hace falta una energía colosal. Es posible, pero es colosal. Por eso ves personas que vuelven en Teshuvah, que se vuelven extremistas, porque tienen que irse a otra punta de su mapa interior, porque fueron en la otra punta. Y ves que poco a poco con la vida, mientras se van reforzando, se reequilibran. ¿Ves por qué? De repente se vuelven, no hacen las cosas según la halajá, hacen según los que se llaman, son mahmirim, van más allá de más allá de más allá, que no es la halajá, es mucho más. Es respetable mientras no, digamos, bueno, dentro de tu marco, tu mujer, tus hijos, es tu elección, mientras no, o sea, cada uno que hagamos halajá y si ya sería, wow, ¿ok? Pero hay que entender, es como yo qué sé, un hombre que se vuelve a un punto que ya no mira a mujeres y no habla a las mujeres. ¿Te preguntaste quién fue en un momento dado de su vida? Tal vez antes fue alguien. La otra persona que fue, que dejó las llaves al Yetzer Hara, vivió unas cosas que se está protegiendo porque sabe que si mira o escucha la voz de una mujer o huele un perfume femenino, va a explotar, va a decir coger las llaves. No podemos saber, ¿ok? Entonces por eso, y a veces después nos reequilibramos. En fin. Entonces, em, a ver qué hora es para... ok. Otro ejemplo es lo de... es el tema de, por ejemplo, de la... Es muy interesante eso sobre la vergüenza. ¿Sabéis que la Gemara dice que alguien que avergüenza, bueno, el texto dice que hagas que la cara de tu prójimo en público se ponga blanca, ¿ok? No tiene parte en el mundo futuro y hay otra parte en la Gemara que dice que la persona que hace tal cosa es como si hubiera vertido sangre, o sea que se asemeja a un asesinato. Es muy interesante porque cuando alguien, ¿qué pasa? Se avergüenza a alguien en público. ¿Por qué se pone rojo? Porque en este momento la persona usa los recursos que tiene para poder entender lo que está pasando. Entonces el cerebro dice al cuerpo, sube la sangre, no está captando lo que está pasando, necesita más oxigenación para poder entender lo que está viviendo. Y después te pones blanca. ¿Por qué? Porque vienen las emociones. Y si dijimos que el nefesh, el alma, está en la sangre, si te pones blanca, es que la sangre se va. Si la sangre se va, es que la vida se va. En ese momento, por la vergüenza, la persona quiere morirse. En el momento que lo siente. Por eso, avergonzar a alguien en público es como matarlo. Y en este momento, la persona ya no quiere existir por fuera. Y de hecho, el cuerpo lo traduce. Cuando recibimos personas, puedes ver cómo la vitalidad de la persona vuelve según cómo se colorea su cara. Porque más, si ves que la persona llega y tiene un tono de piel un poco blanco, un poco, no sé cómo decirlo, Pálido. pálido, y poco a poco se le vuelve luz, se le vuelve más rojo, más lleno, ves que está recuperando vitalidad. Es decir, que en este momento se está abriendo capas en la persona, se está despertando. Entonces, podemos entender entonces también por qué cuando nos burlamos del nombre de una persona
del cuerpo o de la palabra del otro, es una forma de rechazar el derecho al otro de existir, porque son elementos básicos del otro. Entonces, ¿qué hace el otro? O guarda todo por dentro, o explota. Cuando el niño viene después del colegio, empieza a llorar y explota. Te va a contar que me cogió un bolí, que no sé qué. Tú sabes que esto no es lo que pasó. Hay otra cosa. Hay algo más profundo. Cuando un niño llega a explotar, o un adulto, es porque hay otra cosa. Cuando tu marido vuelve a casa y que explota para todo, no es él. Hay algo en él que no puede existir con coherencia por fuera. Y él no lo guardó por dentro, sino que fue una explosión de voluntades. No consigue existir como quisiera. Entonces, lo que pasa es que tú estás enfrente. Y si tú estás en reacción, vas a reaccionar a algo que no es Behemet. Por eso, lo que hay que ofrecer no es otra raqueta de tenis enfrente ahora para empezar, chac, 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 o de ping pong. No, es apaciguar, es ok, dejarles el espacio, invitarle a que se tome un baño porque el agua tranquiliza, que se vaya a correr o que se vaya a estudiar para apaciguar y después podemos hablar y después podemos tener una escucha activa para ver cuál es el punto de incapacidad a existir que tuviste que te llevó a explotar. Tal vez alguien no le dio alguien al niño, por ejemplo, no le permitió, se burló de él, o de su físico, de su manera de hablar, o de lo que dice. Dale. En este caso, son cosas como muy... todos lo hemos sentido, o sea, son Sí, cosas muy todos. comunes. Pero hay a veces que cada uno tiene un terreno, ¿no? Que quizás tiene más dudas, pues un niño, por ejemplo, en el terreno de los amigos, entonces va a tener un terreno frágil en ese momento que le va a hacer saltar. ¿Cómo podemos proteger ese terreno? O sea, ¿hay alguna manera de... o sea, la prevención? ¿Cuál sería la prevención? ¿Cuál sería En vez de la escucha activa después y tal, que eso también puede prevenir a futuro, ¿no? Porque le das más herramientas, pero ¿hay alguna manera de, si sabes que un niño, en este caso, sí, sobre todo por los niños, tiene una fragilidad? una fragilidad, Fortalecer Reforzar su confianza. autoestima, reforzar, reforzar los valores en los que crees que él puede sentirse seguro. También yo creo que en la escucha, o explicarles, ¿cómo lo explicas? Dices, entiendo la frustración, o sea, porque muchas veces le pongo nombre a lo que estás sintiendo porque es frustración, pues si yo a veces no llego a controlar la mía, digo, entiendo es esto, pero ahora, ¿cuál es el...? mira, como dijimos, ¿no? El mundo es una parábola del mundo espiritual. Entonces, en este momento, tú le tienes que dibujar algo según la madurez que tiene para que pueda entender lo profundo. Lo que funciona muy bien con los niños son historias de tzadikim, no que de tzadikim maravilloso, que son perfectos porque no son perfectos, son seres humanos, ¿vale? Pero, tipo, entonces, cuando estudias la parasha, estudias algo, encuentra algo para enseñar. Oye, mira lo que le pasó. Oye, mira, Yosef se burlaba de él. Oye, mira, cuando se volvió, dijeron, ahí viene el que el guapetón este que se cuida, jaja, jiji, se pusieron todos a reírse. Y fíjate cómo reaccionó Yosef. Bueno, ahí se equivocó. Bueno, ¿me entiendes? Llevarlo con historias. Irte con historia porque es muy difícil hacer entender con estas palabras a un niño, depende de qué edad, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que cuando son chiquititos son herramientas muy, muy útiles,
para darles fuerzas y aprenderles que el mundo tiene que rebotar. Las palabras de los demás tienen que rebotar en él y llenarle de algo que les da gusto. Darle oportunidades, hablar con la profe para que puedan desarrollar en la clase algo que saben bien hacer y que les haga como Brillar. brillar delante de los demás. Eso sí se hace, ¿ok? Y ver, por ejemplo, es que Yosef Atzadik es ver cómo sus debilidades se transformaron en una fuerza y cómo consiguió llegar al equilibrio. Es decir, ser un ser luminoso, sumamente espiritual, sumamente conectado con su voluntad, con su neshama, de tal punto que no sabía comunicar con los demás, porque no sabía. ¿Para qué tienes que contar tus sueños? ¿No entiendes que tus sueños van a provocar eso en los demás? Hay muchos niños que son muy soñadores y que no entienden que si empiezan a contar estas cosas a los demás, pues va a haber burlas, porque para ellos es natural, pero el mundo no funciona como ellos. Hablamos de los Bnei Yosef, no funciona como ellos. Entonces, hay que ayudarle dándoles el lenguaje para poder comunicar con el mundo. Y Yosef es el hombre soñador que al final se vuelve el primer ministro de la nación más potente. Y fíjate, o sea, para salvar una nación entera hay que estar organizado, hay que tener una mente cuadrada, mientras la raíz de su alma no es una mente cuadrada, es un ser sumamente espiritual. ¿Ok? Entonces, cada madre sentirá con su hijo, digamos, cuál es el personaje del Tanaj que te puede dar herramientas para hacer entender conceptos profundos antes de dormir. Y así la noche se llenan de esto. Entonces, cuando hay burlas y estas cosas, entendemos que eso, o explotas o por dentro. ¿Vale? Tenemos tiempo para... Ok, empezamos. Y entonces vamos sobre el tema de la palabra. Hay, el Zohar explica, bueno, dice, afirma, que el hombre solamente es palabra. Culo, de abajo. Solamente el hombre es una palabra. Vamos a entender. Hablar es expresarse. Y hay dos dimensiones en el hablar. Está primero el soplo, que viene a transportar el sonido, que es el fruto del Sí, el roce. roce del aire en las cuerdas vocales. Y después viene la palabra que viene a recepcionar esto y que le da forma. La palabra es la vestimenta del soplo que roce las cuerdas vocales gracias al aire y viene a recepcionar y por fuera. ¿Ok? Dicen los sabios que en este soplo es fundamental. Todo está en el soplo. De hecho, este soplo es fundamental para muchas profesiones, si volvemos a la tierra, ¿no? Cuando somos profesores, tenemos que aprender a hablar con esta zona, porque si no, te estropeas aquí. Cuando cantas, obviamente. Cuando das a luz, tienes que aprender a respirar y a usar tu soplo, ¿ok? Cuando diriges gente, cuando tienes cualquier papel, donde está el hablar, el soplo es central. Y fijaros que respiración se dice neshima en hebreo. Neshima. ¿Cómo? Neshama. ¿Ah? Sí, bueno, porque la yud es como
el espermatozoide que viene a fecundar la palabra, ¿ok? Es el puntito ahí que viene a concebir algo. Entonces, hay un vínculo entre Neshima, aire, respiración, y Neshama. La Gemara dice que la vida empieza con un soplo y acaba con un soplo. Cuando estamos en, eh, en una consulta de terapia, cualquier que sea, cualquier tipo de herramientas que tengamos, cuando la persona que está frente tuyo, ves que hace, sabes que algo se está liberando. Y más bajo, más libera. ¿Dónde bloqueamos en general? Aquí. Respiramos así. ¿Ok? Pectoral. Después tenemos el Kabasarefet, Ya está. el diafragma. Bloqueamos acá. ¿Ok? Pero siguen siendo respiraciones cortas. Cuando llegamos al nivel de la tripa, ya empezamos a liberar más. Y cuando llegamos, mujeres, al nivel del periné, es decir, que bajamos hasta totalmente abajo, te estás liberando de unos pesos enormes. Y esto se va con la conciencia, porque de repente se abre un telón y haces, y respiramos muy mal. No somos conscientes, respiramos mal. Deberíamos pararnos todos los días 1 minuto. ¿Qué es 1 minuto? 2. Y empezar a hacer respiraciones profundas. Eso renova. ¿Qué renueva en ti? La Neshama. Cuando alguien te pasa una información, te dice algo que te lleva a una emoción fuerte, tienes que inspirar y expirar de manera muy brusca hasta que te sientes mejor. Sacar. Porque ¿qué sacas? Sacas toda la información que se mezcló con este aire que tú respiraste. Pararnos a respirar. Baruch Hashem respiramos. Pero respiramos mal. Y por eso dicen los sabios que la Neshama se divide en nitzotzot, en chispas. Y que cada chispa corresponde a una cantidad de respiraciones que corresponden a nuestros días de nuestra vida aquí terrenal. O sea que la respiración es un punto de referencia físico. ¿Para qué? Para poder alcanzar el control de tu vida. Por eso los sabios dicen que la palabra es el viento de la boca y que esta palabra viene a expresar la voluntad que está ahí abajo, que está contenida dentro de la palabra, por el soplo y el aire que contiene. O sea que el vehículo del mensaje no es la palabra en sí, no es vaso, teléfono, mesa, sino la intención que está dentro, el aire vinculado que está dentro de esta palabra. La palabra es solamente una vestimenta. Y entonces la comunicación es la comunión de dos voluntades. Una persona que quiere expresar su voluntad y una persona que acepta escuchar la voluntad del otro. Transportado por el aire, que
fomenta una vibración por el Roce. roce de las cuerdas vocales y que se viste de una palabra, de una letra. Por eso cuando vamos a escuchar la Torah, escuchamos la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso es importante que sea oral y no por un WhatsApp. Obviamente, hay cosas la que emoción mejor que están, Claro, porque no es lo no es lo mismo, no es lo mismo. lo sabemos. Por supuesto. Cuando lees un WhatsApp, no escuchas. No. Los niños O lo no. puedes leer según tu voluntad. Exactamente. Es decir, Totalmente. Y lo interpretas, estás súper enfadado. Y el otro no. No tenía absolutamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Por eso, cada herramienta que trae Kadosh Baruj Hu al mundo son útiles, pero son de doble fila. O sea, te quiero decir, Que no es lo mismo. no es lo mismo. Dar un pésame, y eso yo lo he visto, por un WhatsApp, no es lo mismo que ir a ver a la persona. No tiene nada que Porque ver. es que nada que ver. O por lo menos llamar, que te O escuche la llamar voz. que te escuchen. Pero desde luego no lo puede. No se puede calibrar igual. Y la emoción que la persona recibe no es la misma. No, Para nada. Una pregunta. Sí. Volviendo a lo de la voluntad, sí, cuando toma control el Yetzer Hara o no, Sí. o sea, ese espacio que hay, sí. con lo que has dicho ahora, ¿qué pasa si recibimos una información o una situación externa que nos hace una de esas dos posibilidades? O nos metemos dentro o explotamos. En este momento, ¿qué pasa si expiramos? Tendríamos que... o Si sea, expiras el sí, aire, Sí, en ese momento es ¿cómo hago para volverlo a calibrar? Ni para adentro ni para afuera, en equilibrio. ¿Expiro o no sirve de nada? sí, puede servir, claro. Porque Es como que porque cierras renovas el aire que está en ti, te oxigenas. Pero siempre tienes que respirar primero y después soltar o directamente sueltas. Ah, primero. Y a veces no es suficiente. En este momento necesitas ir encima a caminar. ¿Ok? Tienes que hacer una acción física que permita renovar la oxigenación de tu ser. Porque es una oxigenación física, pero espiritual, con lo que hemos dicho. ¿Ok? Y en este momento, si sabes que eres nuclear, avisar y poner barreras y decir que nadie se me acerque ahora mismo, que nadie me hable, que no me pide, porque no puedo, porque lo que va a salir de mí no soy yo. Avisar. Si mamá reacciona así o a su querido, si yo soy así, por favor, top. ¿Ok? Y si no lo entiende, porque no lo entiende, cuando las cosas apacigüen, le ponemos, ok. Cuando digo, levanto el cardón, digo, stop, te digo, ahora no, me haces caso, porque en este momento no estoy controlando mi ser y te quiero demasiado y no te quiero hacer daño, pero lo que va a salir va a ser algo que te va a hacer daño. Entonces, no insistes, déjame. Y cuando estamos, tú puedes hacer tu trabajo sobre ti mismo, porque sepas que volverá. Sí, claro, Va a volver. O sea, eso es, Akadosh Baruj Hu te va a enviar con otra vestimenta, otro tipo simpático que te va a traer la misma situación, otra llamada del banco, otra no sé qué, otro cliente, otro paciente, hasta que estés dueña de ti misma. ¿Y cuándo lo serás? Que serás capaz de vivir. Porque las pruebas, dice, creo que es a ver, lo tengo aquí apuntado. Creo que es el Maral de Praga, que dice que las pruebas, no, el Rambam, que las pruebas, los nisionot, son oportunidades de existencia.
Es decir, es una oportunidad de poder ser por fuera lo que eres por dentro, la raíz de tu ser. Si te pones furiosa, si explotas, si tal y cual, no eres tú. Y eso sirve para los queridos, cuando están así, cuando tu hijo está así, tu hija está así. ¿Qué le pasa? No es él. Os recuerdo que los niños hasta bar y bat mitzvah son solamente Yetzer Hara. No hay Yetzer Hara Tov, según los sabios. Yo sé, es muy difícil entender eso. Yo ya lo he escuchado, pero nunca lo escuché. Yo sí, muchas veces y me cuesta muchísimo. A mí me cuesta. Porque Mucho. aparte que no hay dos niños iguales muchas veces y hay No, otros que y le que- ves que es mucho más instinto o Y- más. sí, pero, Pero- siempre tiene algo. Aparte, además cada uno viene con su cantidad de vidas pasadas y sus bagajes y todo. Sí. No sabemos quién eran antes. Najón. Entonces, Pero el culo Yetzer Hara, ¿qué quieren decir? El Yetzer Hara es útil, ¿no? Es el domingo el Rav Maman que trajo esta historia de no sé dónde, la Gemara, donde en una época los sabios se reunieron para intentar destruir el Yetzer Hara. Y lo consiguieron. Pero de repente las gallinas ya no tenían huevos. Y los animales ya no se unían. Y los seres humanos ya no tenían atracción entre ellos. Entonces entendieron que eso pues, era la muerte de la realidad. Entonces hicieron el proceso inverso y volvió el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es bueno. bueno, Si tú pero es eres que dueña, si no tienes parte negativa, no puedes tener parte positiva. Positiva. Y para unir los dos necesitas una neutra, ¿no? O sea, el átomo es así. Najón, pero Electrón. o sea, te quiero decir, ¿qué significa? Que el Yetzer Hara no solamente es algo o alguien que te lleva a hacer cosas negativas, es cuestión de, es algo que permite la atracción, es algo que pero también la atracción hacia ti mismo. Y un niño necesita, y es lo que hacen, ¿no? Muy rápidamente, según el niño o la niña, quieren ser independientes, poner su abrigo solo, poner sus zapatos solo, eso lo sé hacer, eso lo quiero hacer, yo quiero. Y eso es Yetzer Hara. Eso es Yetzer Hara. Y es bueno porque se tienen que construir como realidad individual. Pero a Bar y Bat Mitzvah llega la dimensión del otro. Eso es lo que quiero decir. Y ahí llega el Baragán. Y a Rav Schneider una vez me dijo, ahí llega el Baragán. Llega el Baragán, 12, 13 años, guay, guay, viene la otra dimensión y ahí hay Claro, que... de hecho también he escuchado que no hay, o sea, he escuchado las dos cosas, no hay Yetzer Hara cuando son pequeños y cuando entran, cuando es 12, 13 años, ahí sí que es como que se activa. Es que he escuchado las dos versiones, que las entiendo según el punto de vista, ¿no? Pero Mira, o sea, podemos ver niños muy chiquitos que tienen, dices, guau, qué corazón, qué buenas acciones. Pero la raíz de esto es para él, porque quiere aprobación de los padres o de los amigos, ¿me entiendes? Es en este punto de vista y es sano, es normal. Pero a partir de Bar y Bat Mitzvah, ya tienes que tomar la dimensión del otro. Y entonces ahí tienes que empezar a elegir. Tienes que empezar a elegir. Es muy duro porque Yetzer Hara es una fuerza interna y externa. Tenemos doble dosis de Yetzer Hara, mientras el Yetzer Hara Tov solamente es externo. Entonces, ¿por qué el Yetzer Hara todos los externos? Porque tu Neshama al final no, el Neshama es Torah, el Neshama es Torah, es pura. divino. Sí, es la parte divina que está en ti. Entonces tienes esta parte divina en ti que tiene un apoyo exterior, pero también tiene una fuerza opuesta dentro y fuera. Y tiene que... Por eso cuando Jacob se va al encuentro de Esaú, Rashi comenta, porque está escrito que se va con dos malachim, creo, espero que no me equivoco. Y Rashi explica que se va con su Yetzer Hara Tov y su Yetzer Hara. Es decir, él llegó a un nivel donde tenía el control
De tanto tenía el control que le podía decir al Yetzer Hara, yala, ven conmigo. O sea, es un nivel de conciencia, despertar, o sea, un ser despierto 24/24. No hay un vaso de agua, una comida, un paso, un brazo que se levanta, una palabra que salga sin que tenga la conciencia de lo que está haciendo y diciendo. Es un trabajo, ¿eh? Se equivocan. Os recuerdo que Bereshit es telenovela, o sea que son seres humanos y todo es posible, pero como que es alcanzable, es lo que quería decir. Entonces, em, como dijimos, la neshama de la palabra es la kavana, la intención. La neshama de la palabra es la intención. Por eso el tema de intención en la halajá es tan importante, tan importante. Con las berajot, por ejemplo, las bendiciones. ¿Cuál es tu intención? ¿Pusiste intención sobre esto o no esto? La intención es muy central hasta fijar concretamente las leyes. Kavana significa intención, significa significación, pero también dirección. Kivun es misma raíz. O sea que según mi intención voy a poner una dirección a mi energía. Y cuando no estoy, es el otro que pone la dirección, hasta lo que le conviene. ¿Ok? Entonces, podemos entender que cuando no permitimos a alguien de hablar, de expresarse, de dar su opinión, ¿qué es lo que siente? Frustración, anulación. No existe. No existe. Y fijaros que estamos en una sociedad donde nos empujan a no hablar. ¿Cuántas situaciones quieres hablar al otro y estamos en desacuerdos y rechazan hablar contigo? Te están diciendo no existes. Pero yo quiero que tú existes, yo escucho y entiendo y quiero que compartamos. Y en el momento que lo podemos hacer, se ve como las relaciones se apaciguan. Pero en el momento que no das la palabra al otro, ya no puede existir. Porque no puede expresar por fuera la realidad de su neshama, de su voluntad, de lo que le conecta a lo infinito, de la realidad de su ser. ¿Y qué pasa cuando te hacen eso? ¿Cómo? Sufrimiento, ¿no? Seguro, pero cuando hay gente a veces que o no te dirige la palabra o directamente desapareces en su mundo. Al final, pues aunque no sea parte de tu mundo, pero sientes esa anulación y es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Pero no puedes cambiar lo que la otra persona está haciendo. ¿Cómo vives con ello? Para que no te dañe y que ni siquiera rebote, que resbale. O sea, no es parte de tu situación. Aceptar. Sí, pero uno, ¿cómo se acepta de verdad? Yo lo acepto, sí. Y después dentro hay a veces que dices, si digo demasiadas veces que lo estoy aceptando, es que realmente la aceptación solo... Es un proceso la aceptación, ¿no? Claro. Porque está la aceptación del cerebro que intelectualmente entiendes y está el corazón. ¿Lo que aceptas? ¿Qué es lo que Aceptas en ese caso que la persona está siguiendo su vida y no te está incluyendo. Está concretizando una voluntad en la que No te formas incluye. parte de... sí, que desaparece tu voluntad, que es muy, en verdad es un aplastamiento total. Es que depende completamente, o sea, habría que ver cada caso, ¿me entiendes? Claro, Es que es muy general, es muy general. Si hablamos de una pareja, No, no, claro. porque tiene que haber comunicación en una pareja. Hay que dar, os recuerdo que el respeto es el derecho de existir del otro, es el espacio que das al otro para que pueda existir. Entonces, dentro de tu existencia está la palabra tuya, que viene a expresar tu ser infinito. Entonces, si uno de los dos no permite al otro
hay un problema. Depende de qué hablamos. ¿En qué ámbito? ¿Ok? Depende si hablamos de una relación con los padres, depende, y No, pero depende eso de es qué uno- tipo de persona. Si hablamos de una persona, entre comillas, normal y corriente, una persona tóxica, una persona desequilibrada. O, No, ¿ok? y también, no, no sé. Por También que- ejemplo, personalmente hay personas, y realmente yo lo creo, hay personas que no son malas, es decir, que no son, Que no te dan la energía. pero son tóxicas para una persona. Pues estas personas tienes que aceptar que ellas no te quieren en su vida, pero es que tampoco te conviene a ti porque te Exacto. dañan. Y te dañan, cada día vas a sufrir cuando las ves, cuando hay una interacción, sufres. Pues son personas que son realmente son tóxicas para ti. Y eso puede ser también unos padres, ¿no? Sí, O sí. unos hermanos. No Sí. solamente son personas exteriores. Hay que ser consciente que a veces, o hasta dentro de una familia, entre los hijos, a veces tenemos que admitir que con un hijo tenemos una relación tóxica o con una hija y que a veces es necesario alejar un poco para el bien del otro hasta que tú misma hagas tu trabajo O sea, interno. claro. Equilibrio es algo que le va a equilibrar. Sí. Lo siento mucho. Sí, 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 vamos a parar. Gracias a todas. Gracias, No, Laura. gracias a ti. Y